Diapositivas. ¿Pueden observar las diapositivas, chicos? ¿Se observan las diapositivas? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Ya, ok. Ya estaba compartiendo. Muy bien, chicos. Entonces, como les decía, estábamos en lo que es carne de vacuno. Y les decía que aquí lo que tenemos que hacer nosotros es conservar la cadena de frío, ¿verdad? Yo no puedo tener, después de haber sacrificado el animal, haber guardado en el frigorífico, ¿verdad? Y sacar y cambiar la temperatura porque el carro que va a transportar no está con la temperatura que debe tener. Entonces, el hecho de que yo rompa la cadena de frío, voy a estar rompiendo la calidad de la carcasa también, de la carne, ¿verdad? Porque tiene que mantenerse tal cual está hasta el último lugar donde va a llegar al consumidor. Entonces, si yo le envaso en base a la temperatura de frío que tengo, ¿verdad? Si ustedes van al supermercado van a encontrar muchos cortes de carne, ¿verdad? Van a encontrar el asado, van a encontrar osobuco, van a encontrar lomo, van a encontrar incluso ya fileteada la carne, ¿verdad? Van a encontrar carne aderezada, incluso carne sellada, sellada bajo presión, ¿verdad? Que no hay presencia de aire en la bolsa, ¿verdad? Entonces, todas esas presentaciones ustedes pueden encontrar en los supermercados. Pero para llegar a eso, se tuvo que haber conservado todo lo que es la cadena de frío para que la carne llegue hasta el consumidor final, como les digo, con la calidad que debe llegar. Entonces, la forma ahí para nosotros obtener esa forma es conservar la cadena del frío. Las condiciones en las que yo rechazo, a simple vista, como les digo, si ustedes pueden observar, es el color. Pues un color verde, un color marrón, no es el color característico de la carne. Acá en la imagen ustedes pueden ver el color que tiene, ¿verdad? Entonces, es un color rojo intenso, ¿verdad? Entonces, no es el color característico de que yo pueda observar una carne de color marrón, color verde. Una carne verde ya es una carne en descomposición. Una carne marrón significa que de repente la tuvimos congelando, la descongelamos, la dejamos en el medio ambiente y se empezó a hacer marrón por la presencia de las bacterias. El hecho de que tenga un olor rancio, un olor desagradable, que la superficie esté babosa, es una carne que definitivamente voy a rechazar, ¿verdad? Incluso ustedes cuando van al mercado, sin necesidad de ir a un supermercado, si ustedes van al mercado y van a observar la carne que van a encontrar, ustedes van a ver esas características para comprarla, ¿verdad? No van a comprar una carne que está verde, una carne que está marrón, ¿verdad? No si ustedes ven que está toda babosa la carne, o ustedes se acercan a olerla, a olfatearla y se dan cuenta que tiene un olor a rancio, ¿verdad? Entonces, o un olor ya descompuesto, ya malogrado, entonces no van a adquirir ese tipo de carne, ¿verdad? Entonces, si no se conservó la cadena de frío y las temperaturas están arriba de los 4 grados, tampoco puedo aceptar esa carne, porque ya, como les digo, se rompió la cadena de frío, ya la carne va a cambiar de calidad porque no se conservó a los 4 grados que debe conservar. Entonces, subiendo de los 4 grados, ya la carne empieza a descomponerse, ya a cambiar las características de la carne. Entonces, como les digo, yo tengo que mantenerla en 4 horas, ¿por qué? Porque ahí no se desarrollan las bacterias y no se descompone la carne. Pero si ya pasó de esos 4 grados centígrados, ya empiezan vuelta, hay bacterias que a esa temperatura empiezan su proceso de descomposición. El hecho que tenga altos contenidos de grasa para el corte o cortes inferiores de calidad solicitada, ¿verdad? Lo que a mí me solicitó el cliente era una carne magra. Y ahora, chicos, la gran mayoría de clientes buscan carnes magras, ya no buscan carnes grasosas. Antes al cerdo nosotros lo engordábamos, ¿por qué? Por obtener la grasa, ¿verdad? Por obtener el aceite, la manteca, que ya cuando no había aceite utilizábamos esa grasa y qué rica, pues, ¿verdad? Para hacernos cualquier alimento con esa grasa, pues se le da un sabor agradable a las comidas, ¿verdad? Incluso un arroz que ustedes hacen y lo aderezan con esa grasita del chancho, pues tiene un sabor agradable el arroz. Pero desgraciadamente, como les digo, ese tipo de grasas son grasas saturadas que nuestro organismo no las puede digerir y se deposita en nuestro cuerpo. Ahí es donde empiezan a aparecer pues los rollitos, la acumulación de grasa en ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nuestros problemas de salud que posteriormente empiezan a llegar.
Por eso es que ahora el mercado lo que te exige son carnes magras, carnes que no tengan mucha infiltración de grasa. Entonces, por eso es que nosotros tenemos bastante cuidado cuando engordamos a los animales. Nosotros le damos una dieta con la finalidad de que el animal empiece a transformarlo en carne, no que lo empiece a transformar en grasa y que el animal empiece a engrasarse. Ya un animal que está listo para el mercado yo tengo que sacarlo. Si yo lo tengo más tiempo engordándolo, más tiempo dándole alimento, ya no estoy ganando carne, ya lo que estoy ganando es grasa, se está engordando, se está engrasando todo el animal. Y todo el desperdicio de grasa que tengo ahí, porque ya la grasa, recuerden que si ese animal me lo van a comprar por peso, pero si quieren carne magra, me van a sacar toda la grasa y ya no va a pesar lo mismo, va a disminuir el peso del animal, ¿verdad? Entonces, para eso es que yo también tengo que conocer lo que el cliente quiere y las características que el cliente busca, ¿verdad? Entonces, pesos inferiores a lo que solicitan también, ¿verdad? Si no me están pidiendo de repente un lomo de 2 kilos y yo les estoy dando un lomo pequeñito de 1 kilo, entonces es un animal que de repente ni siquiera se terminó de criar, ¿verdad? Entonces, hasta para eso yo tengo que tener bastante cuidado. Presencia de tumores por causas químicas o vacunas. De repente nosotros no supimos aplicar una vacuna y se le formó un hematoma. Se lo llevé. Como les decía, cuando yo no hago una vacunación correcta, nosotros podemos formar un hematoma ahí, ¿verdad? O de repente puse la aguja y no me di cuenta y rasgué parte de la piel del vacuno y de repente se llenó de pus, se llenó porque se infectó esa herida, ¿verdad? Va a formarse ciertos tumores. Entonces, esa carne tampoco es aceptada. Además que hay enfermedades que producen tumores en la piel. Entonces, definitivamente no es una carne sana, ¿verdad? No es una carne sana. Entonces, no se acepta, se rechaza ese tipo de carnes con esas características. Otra es la carne de porcino, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a criar los porcinos también y como les decía, miren, si yo les retirara toda la grasa que tengo en la parte superior, me queda la carne magra abajo. No tiene infiltración de grasa como la carne de vacuno, que sí hay dentro del músculo encuentra grasa. En el cerdo no, la grasa está acumulada, pero en la parte superior, en la panceta, todo, ahí es donde encuentran la grasa. Entonces, como les digo, si yo retiraría esa grasa, me queda la carne limpia del cerdo. Miren, la carne del cerdo siempre tiene un color rosado, muy, muy diferente al color del vacuno. Miren, el color del vacuno es un rojo intenso, el cerdo es color rosado, ya es color rosado. Entonces, ¿cuáles son las características para yo aceptar la carne de cerdo? Dice, forma de acuerdo al corte, color rosado claro, grasa distribuida uniformemente, textura blanda y firme, olor agradable a producto fresco con una temperatura menor a 4 grados centígrados, conservando la cadena de frío también, ¿ya? Si yo ya lo sacrifiqué y lo metí al frigorífico, tiene que estar aquí menos de 4 grados centígrados y debo conservar ese frío hasta el momento donde voy a llegar al consumidor final. Chicos, la carne de cerdo tiene un olor característico. Y cuando nosotros, por eso es que nosotros dentro de las labores de manejo que hacemos en los cerdos es castración, ¿verdad? Porque nosotros decimos que si nosotros lo dejamos al animal con los testículos ahí, le da un olor berrinchudo a la carne, ¿verdad? Un olor característico más fuerte a la carne. Y es así, por eso es que nosotros sacrificamos, o sea, sacamos estos testículos, ¿verdad? Cuando son unos animales ya destinados para el engorde, los retiramos para evitar que la carne tome este olor del cerdo, el olor característico del cerdo, un olor fuerte. Entonces, de repente, si nosotros utilizamos ese animal como reproductor, pues tengo que dejarle los testículos. Pero ya cuando cumplió su fase reproductiva y tengo que sacrificarlo, yo tengo que castrar al animal al menos una semana antes para poder eliminar ese olor de la carne, ¿verdad? Esas características que se le da. Como les decía, actualmente ahorita las castraciones, incluso ya en animales, la castración quirúrgica que nosotros cortamos casi ya no se hace. Actualmente se hacen las castraciones químicas, ¿verdad? Dan muy buenos resultados. Entonces ya el animal deja de producir ya espermatozoides, ya no va a servir a una hembra. El impulso sexual lo tiene, lo que ya no tiene es producción espermática. Entonces puede servir a la hembra, pero no la va a preñar porque no hay producción espermática ya.
Eso es lo que limita la castración, la producción espermática. La castración química sucede igual. Ya no hay producción espermática. Entonces, pierde un poco ya el interés sexual el chancho, por eso se dedica a engordarse, más bien come y se dedica a engordarse. Entonces ya justamente por esta característica es en el macho es que nosotros hacemos una castración para eliminar este olor que sea demasiado fuerte. Pero cuando nosotros solemos una carne de cerdo, pues sí tiene, aún conserva el olor característico del cerdo, ¿verdad? Entonces, su textura blanda, su color rosado de la carne, esas son las características que a mí me hacen aceptar una carne. Ahora, cuando rechazo una carne, cuando no tiene el color característico rosado, que tiene es marrón, es verde, es una roja más intensa porque de repente no se desangró bien. Cuando nosotros no desangramos bien un animal, la carne no se torna rosado, no toma el color característico, se le toma un rojo más intenso porque la sangre se detuvo en el animal. Por eso al momento de que yo sacrifico, yo tengo que hacer un buen desuello del animal, que se elimine toda la sangre y no se retenga en el animal para que pueda quedar la carne más limpia, ¿verdad? Tome su color característico. Que el olor también igual no tenga olores desagradables, igual que conserve su temperatura de cadena de frío, ¿verdad? Que no se pase de esa temperatura. Igual que el corte de la carcasa sea de la calidad que me han solicitado, ¿verdad? Entonces, la presencia de tumores tampoco se aceptan. Y les decía anteriormente en una clase, no recuerdo en cuál, que para el caso de vacunos, por el problema que tienen de la cisticercosis, ¿verdad? Aún más son muy cuidadosos en revisar, con las inspecciones sanitarias se revisa mucho el músculo de la carne, en lo que son las piernas, el lomo, ¿verdad? Porque para el caso del cisticercus, lo que conocemos más como triquina, lo que pasa es que se encuentra en el músculo, entonces puedo encontrar ahí, por eso es que abren el músculo para poder diagnosticar si es que hay presencia de estos quistes, ¿verdad? Si es que encuentran esto, pues como les decía, ahí lo que les van a hacer es rechazarles pues toda la carne, es más, se los van a incinerar, ni siquiera les van a entregar el animal. Ahí nomás en la inspección sanitaria en el camal lo van a decomisar todo. El pollo igual tiene ciertas características. En aves cuando veíamos lo que es pigmentos, las personas tienen una idea de que el pollo con características amarillentas es un pollo más agradable, ¿verdad? Es un pollo, consideran ellos un poco más acriollado. Cuando no es así, nosotros lo que le damos es pigmentos para que la carne del pollo tome esa característica o ese color que por lo que la gente tiene preferencia o el consumidor tiene preferencia por ese color de carne, ¿verdad? Pero igual tiene su propia característica la piel, siempre se busca una carne firme, ¿verdad? No una carne babosa, ¿verdad? Entonces, que la piel no tenga presencia de plumas, por ejemplo, que no haya moretones. Cuando nosotros sacrificamos a veces en el camal, y ustedes de repente les habrá pasado en algún momento cuando ustedes compran un pollo, tienen las alas moreteadas, tienen partes de la pechuga moreteada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al momento que nosotros desollamos, cortamos el cuello para que salga la sangre, se habrán dado cuenta que el pollo empieza a patalear, ¿verdad? Empieza a aletear, a patalear. Y ahí cuando aletea y patalea es cuando se rompen las alas, cuando se quiebra las piernas, cuando se moretea, porque no lo colocamos en la posición correcta, ¿verdad? Ya en los camales avícolas los cuelgan de sus patitas nada más, hay un espacio suficiente entre un pollo y otro, entonces pasa el cuchillo nomás los de huella y empiezan a desangrar, empieza a caer toda la sangre, pero ellos no se maltratan. Pero sí cuando a veces nosotros les cortamos el cuello y lo metemos en un balde y ahí baletea, patalea y todo pues cuando está muriendo y ahí es donde se ocasionan estos moretones que no son aceptados, pues ¿quién se va a comprar una ala que está toda enrojecida, toda moreteada, toda enverdecida? ¿Verdad? Entonces no es agradable consumir una carne así, ¿verdad? Entonces hasta eso hay que tener bastante cuidado al momento en que nosotros sacrificamos. ¿Qué criterios aceptamos para el caso de la carne de pollo? Que sea abundante, es decir, que sea muy musculosa. Miren el desarrollo de las piernas, el desarrollo de los brazuelos de las alas, el desarrollo del pecho, ¿verdad? Bastante abundante. Magra, es decir, que es una carne libre de grasa. No hay presencia de grasa. Mira, pueden ver la piel y no es que abajo tenga una acumulación exagerada de grasa. Recuerden que la grasa siempre se acumula en lo que es la parte del cuello y en lo que es la parte de la culera. Ahí es donde se agrega. Si yo tengo más tiempo a las aves en el corral,
Cuando ya cumplí las 7 semanas y yo sigo porque de repente no encontré un comprador, cuando yo no encuentro un comprador, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a engrasar el animal. Ya no es que se está engordando y que está ganando más carne, más músculo, no, lo que pasa es que se está engrasando. Y cuando tú lo sacrificas vas a encontrar en el cuello una cantidad, hasta un cuarto de grasa le sacas en todo lo que es la grasa de la culera y la grasa del cuello. Entonces es demasiado grasoso. Entonces lo que buscamos son pollos magros, con carne magra, es decir, que no tengan mucha infiltración de grasa. Van a tener, pero no pues en una forma exagerada, revestidas sin restos de plumas, sin vísceras, sin traumatismos, ¿verdad? Es decir, que tenga los huesos rotos. Nosotros cuando sacrificamos una gallina, nosotros le pisamos la ala, le levantamos el cuello, le pisamos las patitas y lo cortamos. No se quiebra porque es una gallina criolla, hemos tenido más tiempo, hemos tenido mucho más tiempo, ¿verdad? Y tiene huesos más duros. No pasa así con el pollo de carne, porque recuerden que es un pollo bebé, sino que es un pollo bebé grande, porque es un pollo bebé de 7 semanas, es pequeñito, ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le hemos dado la alimentación suficiente para que se críe rápido, pero sigue siendo un pollo bebé. A 7 semanas todavía, por eso es que su carne se cocina muy rápido, porque es muy tierno, sino que logra alcanzar esos volúmenes de carne. Entonces, no podemos encontrar huesos rotos, hematomas, rasgaduras de la piel o quemaduras por frío. De repente lo pusimos a un proceso de congelación y no respetamos la temperatura para tener el pollo en frío, sino que se congeló. Y una vez que lo sacamos del congelador, van a ver que hay partes de la carne, ya no el rosadito ni el amarillito de la piel del pollo, sino blanco, como si se hubiese sancochado el pollo. Como si lo hubiésemos metido a sancochar, así se observa por las quemaduras de frío. Debe tener color uniforme, libre de manchas y de consistencia firme al tacto. O sea, cuando yo toco una pechuga, yo voy a ver que es una pechuga firme, que está durita. No que yo meta los dedos y se introduzcan todos mis dedos ahí, ¿verdad? Es una carne fofa, es una carne de mala calidad. ¿En qué condiciones rechazo? Pues si yo encuentro, como les digo, si se fracturó, pues yo voy a encontrar manchas moradas, yo voy a rechazar esa carne, manchas grises en las alas o en los alrededores del ano, ¿verdad? Sin empaque, sin etiquetas de vencimiento. Recuerden que estas las empacamos en bolsas y tienen etiquetas también donde se vence esa carne. Entonces, si no encontramos eso, tampoco lo podemos adquirir. Si tiene una superficie babosa, un mal olor, ¿verdad? Entonces, o con vísceras, las vísceras se descomponen muy rápido, por eso es que ustedes cuando van a comprar un pollo y les pueden vender un pollo entero, lo que van a encontrar la cabeza, el cuello, el hígado, la molleja, pero no encuentran las vísceras ahí, las tripas, esas las sacan porque recuerden que las tripas tienen bacterias que se descomponen, si yo las dejo ahí van a empezar a malograr toda la carne por la descomposición de las bacterias microbianas que se encuentran en los intestinos en los intestinos del animal, en el estómago del animal. Vamos a ver la parte de pescados también, chicos, porque ustedes llevan un curso de piscicultura. Y en el curso de piscicultura les enseñan a cómo se producen los peces, ¿verdad? No sé específicamente qué tipos de peces habrán estudiado ustedes, pero normalmente es la tilapia, la trucha y algunos crustáceos que son de río que se crían, ¿verdad? Entonces, ese tipo de peces ustedes también los pueden criar como técnicos agropecuarios, también se les prepara para ese tipo de crianzas. Entonces, ¿qué características yo voy a observar en un animal así? Que la piel sea de color vivo, que sean tornasolados, sin decoloraciones, que la mucosa cutánea, es decir, de la piel, sea acuosa, sea transparente, que los ojos sean sobresalientes, vidriosos, con pupilas negras, que las agallas sean de color rojo vivo, brillante, sin mucosidad en las agallas, que la carne sea firme, translúcida, muy elástica y de superficie lisa. Y un olor a mar o un olor a algas, ¿verdad? Que es característico de los peces, tienen un olor característico. Pero también el pez, cuando nosotros no lo guardamos en la refrigeradora y lo dejamos un rato nomás ahí, se habrán dado cuenta que llegan todas las moscas, ¿verdad? Por el olor que emanan los peces o los crustáceos. Tienen un olor característico que en un momento, en un rato que lo deje ahí nomás empieza a percibir esos olores. El pez se descompone más rápido y la forma de conservar el pez es congelándolo, ni siquiera enfriándolo. Si ustedes van a los supermercados van a encontrar peces congelados. O si encuentran filetes, el filete está congelado, porque así se conserva esta carne. Incluso para envasarla, cuando si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar en las fábricas de pescado, en las fábricas de pota, ahí ustedes se envasan en frío. En frío, toda la gente está cubierta completamente protegiéndose del frío, porque así es como
Se conserva la cadena de frío para esta especie. ¿Qué rechazo? ¿Qué es lo que rechazo para esta especie? Colores opacos, la falta del brillo. Siempre la piel tiene un brillo característico de los peces. Esa falta de brillo ya me está indicando que ese pez no es de buena calidad. Que tenga mucosidad en la piel, que la piel sea amarillenta, grisácea, que tenga los ojos hundidos, rojos, grises, lechosos, no es un pez de buena calidad, o al menos no fresco ya, porque ya tiene mucho tiempo y no lo conservaron como se debería conservar. Que tenga las agallas no guindas como son las agallas de los peces, sino amarillentas, y que haya mucosidad lechosa, y esas son características que no son aceptadas para estas especies. Las carnes flácidas, opacas, un olor amoníacal. Recuerden que cuando se llama, el amoníaco se da por las exageradas heces que pueden haber en un estanque, ¿verdad? Entonces de repente hubo mucha presencia de heces que no se lograron controlar cuando se estaban criando, entonces el animal adquiere ese olor amoníaco. Entonces no es un olor agradable del pez. Para el caso de los mariscos también sucede, también hay crustáceos y también criamos mariscos. Hay empresas que se dedican a criar, empresas agroindustriales que se dedican a criar los langostinos, ¿verdad? Entonces también ustedes pueden trabajar en un rubro así, en ese campo. De repente tienen la oportunidad de ir a trabajar ahí. Entonces, ¿cuál es lo que sí se acepta para ese tipo? Que el caparazón sea rojo, ¿verdad? O anaranjado brillante, que tenga un color suave, una característico de los crustáceos, sus ojos negros brillantes con buena inserción y carnes translúcidas de color blanco. Esas son las características aceptables para un crustáceo. ¿Qué es lo que yo voy a rechazar? Que el caparazón sea descolorido, sea gris, o que tenga manchas negras, que tenga un olor fuerte amoníaco, ¿verdad? Que tenga los ojos grises, oscuros, y que la carne sea opaca. Entonces, esto que no cumple es lo que yo voy a rechazar para el caso de los crustáceos. Los enlatados son otras características que forman parte del campo pecuario, ¿verdad? Pues nosotros en enlatados tenemos la leche, que es lo que nosotros producimos en el campo pecuario, ¿verdad? Tenemos las leches condensadas, que también son enlatados, que también son del campo pecuario, ¿verdad? Tenemos el atún, por ejemplo, que también, como les digo, puede ser que ustedes se dedicaron a producir peces del curso de piscicultura que ustedes han llevado, ¿verdad? Entonces, estos enlatados también tienen que cumplir ciertas características, y ustedes lo han visto en el video que les envié también. De repente ustedes destapan el enlatado, como les explicaba anteriormente, a veces se encuentran hasta parásitos ahí. Entonces, para aceptar yo un enlatado, primero, latas golpeadas, que están oxidadas, no se aceptan, no se pueden considerar como que el alimento esté bien, ¿verdad? Entonces, esas latas que no tienen sellos, que no tienen una buena presentación física, si yo la observo y de repente las etiquetas están desteñidas, la fecha de vencimiento ni siquiera se nota, ¿verdad? Entonces no se aceptan ese tipo de presentaciones en las latas, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que yo voy a rechazar. Sellos defectuosos, arrumbres, abolladuras, faltas de etiquetas, productos vencidos, ¿verdad? Productos expuestos a temperaturas superiores, ¿verdad? No puedo dejar una lata pues de atún, una lata de leche en un calor inmenso donde se me va a descomponer. La leche, apenas abro el tarro de leche, yo tengo que sacar la leche y colocarla a la refrigeradora. Si yo la dejo al medio ambiente, en unas horas ya no me va a servir, porque las bacterias también empiezan a fermentar la leche y se empieza a malograr. Igual cuando ordeñan, se ordeña la leche, dejo que se enfríe y luego ya la meto al refrigerador. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Las bacterias empiezan a descomponer y a fermentar la leche. Se corta la leche, cuando van a hervir la leche se corta. ¿Por qué? Porque tiene cantidad de bacterias. Entonces, como les decía, para el caso de las leches líquidas pasteurizadas. Las leches pasteurizadas son cuando nosotros les damos un tratamiento térmico a la leche para eliminar el desarrollo de ciertas bacterias. Entonces yo puedo poner a la leche, no tiene que llegar a la ebullición, es decir, no tiene que hervir la leche para yo pasteurizarla. El pasteurizado se hace, por ejemplo, a 60 grados centígrados por 15 minutos. Es decir, yo mantengo la leche a 60 grados centígrados en 15 minutos. ¿Verdad? Entonces ahí yo la pasteuricé porque en ese tiempo yo maté todas las bacterias que pueden desarrollarse a esa temperatura. Y ya está pasteurizada la leche, ya no sé, esas bacterias ya no se van a seguir reproduciendo y van a malograr la leche. Entonces esa es una leche pasteurizada. Hay muchas formas de pasteurizar, hay pasteurizaciones rápidas, hay pasteurizaciones lentas, ¿verdad? Depende de nosotros cómo queramos hacer. Cuando veamos la clase de leche, yo les voy a enseñar un poco más de lo que es la pasteurización de la leche. ¿Cómo aceptamos la leche?
debe estar en temperaturas de 0 a 4 grados centígrados y con un rango de más o menos 2 grados. Es decir, puede haber 2 grados menos del 0 o 2 grados más del 4. Entonces se puede conservar entre esa temperatura. Que el empaque esté limpio. En la leche es mucho más, como les digo, la leche se descompone rapidísimo. Entonces tengo que tener cuidado con los empaques. Que tenga el número de lote, que tenga el número de vencimiento, ¿verdad? La fecha de cuándo se va a vencer, ¿verdad? El registro sanitario. Tengo que ver ese registro sanitario. ¿Qué es lo que yo rechazo en esas leches? Las altas temperaturas, pues, ¿verdad? No puedo tenerlas a temperaturas altas. Empaques sin rotular, sin fechas de vencimiento, sin registro sanitario, con presencias de embombamiento, es decir, veo que la lata se está hinchando. Imagínense, se está hinchando la lata. Significa que adentro hay una fermentación fatal. Puede ser del atún o puede ser de la leche, pero eso se está fermentando porque para que la lata se hinche tiene que haber una fermentación adentro. ¿Ya? Entonces, presencia de impurezas o partículas extrañas, de repente yo abro la leche y encuentro ahí una cola de rata, una cucaracha, etcétera, o sea, no hubieron las condiciones de higiene y de bioseguridad para poder envasar el producto, entonces esos productos son rechazados. Para el caso de los quesos, como decía, en los quesos tengo variedad, infinita variedad de quesos, desde el queso fresco, el queso granulado, el queso suizo, el queso condimentado, el queso Edam, el queso mozzarella, existe una variedad infinita de quesos, ¿verdad? Y cada uno con un proceso diferente, ¿verdad? Entonces, para cada proceso yo necesito determinadas características de la leche para hacer esos procesos. Pero, ¿cuándo yo acepto un queso? ¿En qué condiciones? Que se elaboró con leche pasteurizada, es decir, mató todas las bacterias que a una determinada temperatura podían desarrollarse, ¿verdad? Derivados lácteos, es decir, la mantequilla, el yogur, ¿verdad? Color blanco uniforme, sabor y olor característico, producto de la leche. La leche tiene un olor característico, ustedes lo huelen, ese olor es característico de la leche, no puede tener otro olor. Como les decía, de repente si se varía es porque la alimentación que yo le di fue mala y se está alimentando. O de repente por ahí el forraje se mezcló con otra hierba que le está dando ese olor o ese sabor característico, otro sabor y otro olor característico que no es propio de la leche, ¿verdad? Entonces, eso yo lo tendría que revisar si es que sucediera, si yo produzco leche y tiene esas características. Tiene que tener una consistencia firme, se puede cortar fácilmente, nunca babosa al tacto, ¿verdad? Nunca la leche es babosa ni espesa, tiene una consistencia líquida, ¿verdad? También si está muy demasiado, yo veo que la leche está demasiado aguada, ¿es por qué? Porque le colocaron agua, ¿verdad? Le metieron agua y a veces hay gente inescrupulosa que para vender más pues hace eso. Etiquetado con fecha de elaboración, con fecha de vencimiento, con registro sanitario y con el peso del empaque. ¿Ya? Ustedes compran su tarro de leche y en su tarro de leche van a encontrar todo eso. La fecha de vencimiento, el registro sanitario, ¿verdad? La etiqueta, si es una Gloria, si es una Ideal, ¿verdad? Si es una Bella Holandesa, depende de la marca que ustedes compren o la que más les guste a ustedes, ¿verdad? Entonces, eso aparece todo en el empaque. Pero si los criterios para rechazarlo, si yo observo y el empaque está sin rotular o de repente la lata está sin la etiqueta o de repente la etiqueta se sale muy fácilmente, para yo sacar la etiqueta de un tarro de leche es muy complicado sacarla, se tiene que romper toda. Pero si yo lo saco con mucha facilidad, puede ser que incluso la están cambiándola, de repente ni siquiera esa era de esa marca, era otra marca y la están cambiando, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ya las fechas de vencimiento que se observen, el olor, el sabor a vinagre, la textura arenosa es poco firme, esos son lo que tengo que rechazar. Si tiene un olor a vinagrado o al vinagre es porque ya se fermentó, está completamente fermentada la leche. Una textura arenosa es porque se cortó ya. Ustedes han visto una leche cortada, cómo se pone como una arenilla, y empieza a formarse trozos de la leche, se separa los líquidos de los sólidos, ¿verdad? El empaque averiado, como les digo, un tarro de leche hundido, resquebrajado, no es aceptable. Un peso inferior a lo que requiere. El tarro de leche me dice cuánto trae de contenido. Entonces, si tiene menos de ese, tampoco lo voy a aceptar. Presencia de suciedad o de sueros extraños, ya eso también lo tengo que rechazar. Y los huevos, pues también son parte de los productos pecuarios, ¿verdad? Dentro de los huevos nosotros tenemos lo que vamos a aceptar es que sean cáscaras limpias, ¿verdad? Cáscara entera, lisa, fresco. Yo les he enseñado cuando los huevos son frescos, qué es lo que va perdiendo en la cámara de aire, me indica cuando un huevo es fresco, cuando no, ¿verdad? Limpios, cuando les digo que no tiene que haber presencia de heces, que la cáscara esté entera, no que se haya quebrado un pedazo de cáscara.
Ya que el cartón, por ejemplo, de 1.5, los que vienen 30 unidades, ese cartón tienen tipos, el tipo B porque tiene menos peso ese cartón, 1.8 kilos tiene más peso, es de tipo A, ¿verdad? Entonces esos son los pesos característicos para esas bandejas que vienen 30 unidades. Empaques en panales de cartón que permitan su colocación vertical, ¿verdad? Entonces que yo los puedo colocar perfectamente dentro de la bandeja de los 30 huevos o de la docena. A veces vienen 15 huevos, a veces viene una docena de huevos, depende de la presentación, ¿verdad? Entonces también vienen a veces los huevos sellados con el logo de la empresa que los produce, ¿verdad? Presencia de virutas, de humedad, eso lo podemos encontrar, ¿verdad? Pero no está contaminando el huevo, lo que sí lo contamina son las heces, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Entonces los criterios de rechazo son las cáscaras sucias, ¿verdad? O pegadas al empaque. Si se pega a esa celda de 30 huevos y yo quiero despegar el huevo, se va a romper porque está pegado. Significa que el huevo ya se rompió, ya ahí ya está saliendo la clara y se ha pegado y se ha endurecido, ¿verdad? Por eso es que el huevo está pegado. Olor diferente o desagradable. Cuando un huevo se malogra, apesta horrible, completamente descompuesto, ¿verdad? Y eso pasa si es que ya está mucho tiempo, ¿verdad? Y no se conservó como se debería conservar, de repente estaba expuesto al sol, no estaba en sombra, ¿verdad? Un color anormal. Entonces eso es lo que se rechaza para el caso de los huevos. Muy bien, chicos, entonces con esto hemos observado todo lo que son características organolépticas de los productos pecuarios, ¿verdad? Ya de la próxima clase vamos a estudiar específicamente cada uno, no solo con las características que yo puedo observar, sino con análisis que yo pueda realizar, ¿verdad? Para observar desde el momento de la crianza cuáles son las buenas prácticas pecuarias que yo debo ejecutar para que el producto que yo obtenga sea de excelente calidad. Sí, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Eso es lo que nos tocaba ver. Ahí están sus tareas también. ¿Tienen alguna consulta? Miss, yo tengo una consulta. Dime, hijo, ¿qué pasó? Esto es con respecto a la clase de pescado, ¿no? Bueno, en ese caso nosotros no hemos llevado piscicultura. Quería Ah, no, saber no. no, lo que pasa es que quería hacer una pregunta. En el caso de los pescados negros, como por ejemplo de carne negra, como, como La la caballa, caballa, el todo jurel. eso, Ajá. ajá, es- ya, hay veces que los doctores siempre lo niegan a las personas que, por ejemplo, sufren de presión alta, todo eso. Por qué niegan ese tipo de pescado, de carne negra? Porque son más grasosos, tienen altas concentraciones de colesterol. La carne oscura siempre tiene más ácidos grasos. Ya, por eso es que a veces los prohíben, pero es por eso. Hay más concentración de hierro, por ejemplo, para ese tipo de pescados. Para algunos casos más bien los recomiendan por las altas concentraciones de hierro que tienen, ¿verdad? Pero normalmente el pescado nunca no es rechazado, es difícil que lo prohíban. Es una proteína de alta calidad. El pescado es una proteína de muy buena calidad. En cuanto a yo no sabía que no habían llevado el curso de piscicultura, porque, bueno, yo dicto ese curso en Agro 3, no sabía que usted no estaba dentro de su programación. Ya, pero les digo, de repente alguna vez tienen la oportunidad de trabajar en eso, porque, como les digo, es parte también del campo agropecuario. Ya se cría tilapia, se cría trucha, de repente alguna vez tienen la oportunidad de ir a sierra, en la sierra se cría trucha, la tilapia propia de la costa, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo en la trucha tiene un color anaranjado, la carne, es como los salmones, tienen esas características, la carne de la trucha. La carne, la tilapia también se cría, es la gris o la roja, que es la que de repente ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver o de consumir de repente. ¿Verdad? Entonces, esos son los peces que normalmente se estudian en piscicultura. Yo, mis gracias.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, entonces, si no tenemos más preguntas, ya el día de mañana les estaría enviando el link para la clase de cuyes y conejos a la misma hora igual, chicos. Nos vemos el día de mañana entonces. Muchas gracias.